Muy buenos días, queridos amigos. No quería dejar pasar el tiempo para desarrollar en síntesis lo que representa un planeta que nos marca el tiempo de nuestra conciencia, de nuestro proceso evolutivo, que es Júpiter en el ingreso a Tauro. Sabemos que tanto Saturno como Júpiter marcan de alguna manera los tiempos evolutivos a nivel de colectivos, pero también a niveles individuales, personales. Mucho se puede llegar a hablar con respecto a Júpiter, que es un segundo sol, producto de que emite 7 veces más radiación de la que recibe del Sol. Por lo tanto, es como que nos hace dar una visión mucho más amplia de lo que representa en esta energía taurina, Tauro-Escorpio, en el cual durante ya hace 2 años que se está moviendo ese eje con respecto al tema en lo material, al tema financiero económico, a los procesos bursátiles, a las situaciones vinculadas a los valores fundamentalmente. Elevando la energía, podemos decir que los valores que están relacionados justamente a las pruebas que pasamos son subjetivos, son internos. Y los valores más importantes, a mi juicio, tienen que ver con los valores de actitud. O sea, ese Júpiter en Tauro nos está hablando qué actitud nosotros tenemos con respecto a las situaciones de la vida. O sea, son los valores más importantes. No en sí los materiales, pero los materiales consecuencia de los valores de actitud que tenemos. ¿Qué quiere decir los valores de actitud? Ante determinadas situaciones, ¿qué actitud nosotros tomamos en la vida? Si son regresivas o son proyectivas, o vemos la realidad en esa actitud. Muchas veces nos encontramos que ante alternativas en la vida que tienen mucho que ver con situaciones tensas o pérdidas o angustiantes, las actitudes que a veces tomamos son de posibilidades. Es como decir, bueno, siempre yo doy un ejemplo sobre el valor de actitud, como si yo voy por la ruta, se me pincha una goma, bueno, ¿qué hago? O me desespero, o sea, la actitud que tomo es de desesperanza, es de mala suerte, es de alternativas que tienen que ver, qué sé yo, con situaciones angustiantes, o tomo otro tipo de actitud. Quizás esa tensión o esa crisis, o a veces esas alternativas angustiantes, me están dando a mí la posibilidad de ver otra realidad, o de ver otras posibilidades. Quizás en esa ruta y demás puede parar un auto y hacerme amigo, tener una conexión con la persona que me está dando una mano, o ver un cartel, o que me muestra lo que yo inconscientemente estaba buscando. O sea que ese hecho, de alguna manera, que tiene que ver con situaciones de alteración que no estaban programadas y que nos traen angustia, si son actitudes positivas, me dan siempre la posibilidad de ver algo más y de tener mayor valor en las cosas en el cual paso, que tiene que ver muchas veces con situaciones angustiantes. Por eso los valores más importantes que nos está marcando de alguna manera este Júpiter, no solamente está Júpiter, sino Mercurio, que estuvo retrógrado, haciéndonos replantear estos valores subjetivos, qué realmente necesitamos, qué reencuentro con los valores internos tengo. Y está el Sol y está Urano también. O sea, está en el sentido cuando Júpiter entró en Tauro, ya justamente hoy entró en Géminis, pero estoy hablando de la entrada de ese Júpiter en ese signo de tierra, primer signo fijo, que me da seguridad, pero seguridad interna de los valores que yo tengo dentro de mí mismo. Entonces, todo un replanteamiento que si nosotros lo armonizamos o lo meditamos dentro de nosotros mismos, nos están dando una gran posibilidad de ser ricos, o sea, de ser ricos subjetivamente y de saber y valorizar lo que tenemos y de poder llegar a crear las necesidades necesarias, no necesidades superfluas, sino necesarias, que nos está dando ese tránsito, esta alternativa de tránsito. Sabemos que Urano también durante mucho tiempo y hasta el 2025 está transitando en Tauro, que nos ha estado moviendo, digamos, la Tierra, nos está dando la posibilidad de generar desde la tecnología nuevas alternativas que tienen que ver con la comprensión del clima, con las situaciones alimentarias,
Tauro es un signo de tierra y tiene que ver con la alimentación y tiene que ver con la agricultura también, tiene que ver con todo el espectro que se vincula a las nuevas tecnologías que pueden llegar a estar apareciendo, dentro de lo que representa el cuidado justamente de Gaia, ¿no? De la Tierra. Urano siempre donde va transitando va despertando y va diciendo, mira, esto no va, hay que tratar de liberar, hay que tratar de comprender, hay que renovarse, porque la vida no es estática, sino que nos mueve a algo que está más allá de lo conocido. Y es indudable que lo no conocido en estos tránsitos de Tauro se proyectaron o se reflejaron en estas situaciones económicas, financieras, climáticas, materiales, alimenticias, pero nos está dando una nueva posibilidad de ver otra realidad. Por eso este movimiento inclusive de Júpiter en Tauro tiene un sextil, o sea, un aspecto armónico con Saturno en Piscis, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Saturno tiene la forma, entonces darle forma a algo que tiene que ver con lo nuevo a niveles de valores y materiales es importante en este tránsito de Júpiter que realmente va a durar un año, prácticamente hasta mayo del 2024 va a estar por ahí. Pero en el transcurso de ese movimiento en Tauro va haciendo aspectos a determinados planetas que se ubican justamente en la entrada, en la carta del instante de la entrada de Júpiter en Tauro. Y hay otra alternativa también importante, que no solamente Júpiter entra en sextil a Saturno dando forma a algo nuevo que tiene que ver con valores, sino que el planeta Venus está en Cáncer, o sea, dispositando, o sea, el dueño de toda esa energía, de esos 4 planetas que están en Tauro, es Venus que se va a Cáncer. Y eso está hablando de una conexión sensible con nuestro ser, con nuestras emociones, con nuestra capacidad de reencontrarnos y darle forma también creativa a las cosas que valorizamos. Venus en Cáncer es un Venus lunar, y como está en aspecto bueno con Saturno en ese momento, es darle forma a algo que realmente es bello dentro de nosotros, darle forma y conectarnos con una sensibilidad de las cosas que tenemos, que a veces hasta ahora no valoramos y que empezamos a valorarla radicalmente en estos tiempos, ¿no es cierto? O sea, las formas de valores son subjetivas, son creativas, son afectivas, son familiares, o sea, valorizar todo lo que aparentemente parece ser que está. Valorizar la salud, a veces cuando nos falta la salud valorizamos mucho tenerla y lo damos como hecho. Poder llegar a ver, poder llegar a oír, poder llegar a olfatear, poder llegar a disfrutar de todas las cosas que damos por hecho, y que este Venus en Cáncer nos da la posibilidad de poder sentirnos que realmente disfrutamos de las cosas pequeñas que tenemos, que son las más valiosas. No se olviden, hermanos, que todo es prestado, todo lo que tenemos es un préstamo, y que creemos ilusoriamente que son nuestras cosas, ¿no? O sea, que son propiedades que vamos a tener eternamente. Pero también nos hace replantear, de alguna manera, la posibilidad de valorizar esas cosas y no perder la energía en cosas que aparentemente perdemos. Digo, nada se pierde, todo se transforma. Y que con este movimiento de Júpiter en Tauro nos trae esa posibilidad creativa de poder llegar a armar, rearmar, reordenar esos valores subjetivos, internos. Y obviamente, o sea, los ejes fijos que tienen que ver con la estabilidad, que es Tauro, Escorpio, Leo, Acuario, se mueven, se alteran, que tienen que ver con la fijación de un ancla de aparente seguridad en otro tipo de fijación. Está ligado justamente con la creatividad de esta energía taurina que se empieza a manifestar. No solamente, fíjense en el eje Tauro-Escorpio, están los ejes de los nodos, que tienen que ver con donde se producen las eclipses, sino que también nos va a mover. Fíjense que el último eclipse anterior a esta entrada de Júpiter estuvo en Escorpio, o sea, 14 grados. Y el nodo negativo, o sea, todo lo que es la pulsión de transmutación, no negativo es todo lo que está detrás de la luna, ¿no? Lo que no vemos, que tiene que ver con las pulsiones inconscientes que no podemos llegar a elaborar y nos pueden traer paranoia, ¿no? Nos pueden traer
No pronoia, que es el estímulo de la vida, sino paranoia, que es la parálisis del miedo al proceso de valores. El miedo al proceso está ligado con una sensación de inseguridad. Entonces todo eso es lo que hay que vencer, es lo que nos trae justamente Júpiter en todo este año, de estos 2 meses que restan, para poder enfrentarnos con nuestras propias sombras, con nuestras propias paranoias, con nuestros propios miedos, con nuestros propios procesos inconscientes. Hay también una energía muy especial en este proceso paranoico, en estos procesos de enfrentamiento con nuestra propia sombra, con nuestra propia oscuridad, que es el movimiento de Marte en oposición a Plutón. Que es interesante porque se da prácticamente en estos tiempos, o sea, en este momento, o sea, la oposición Marte-Plutón, que se da a partir del 21 de mayo, sigue en cuadratura al eje de los nodos y Júpiter. Esta semana de mayo, de alguna manera, o genéricamente, nos enfrentamos con esta pulsión paranoica para poder transmutar y poder trascender el miedo. O sea, cuando uno está alineado, los miedos, los procesos paranoicos se transmutan, se dirimen, nos podemos hasta reír del proceso de alguna manera que nos traían cierto temor, cierto miedo. A nivel de astrología mundial tiene mucho que ver con toda esta tensión que está ligado de alguna manera con las alternativas de guerra, ¿no? O sea, con todo lo que tenemos dentro de nosotros que estuvo oculto y que se puede estar proyectando a través de agresiones o a través de pulsiones que hay que llegar a rezar mucho y a pedir mucho para que no se convulsione toda esa energía agresiva. Lo agresivo tiene que ver con la posibilidad de poder subir un peldaño, y si no está, cuando no nos enfrentamos a ser agresivos con nosotros mismos y poder trascender de alguna manera el proceso paranoico, se producen procesos desagradables. En vez de agradables, son desagradables. La agrada tiene que ver de alguna manera con la posibilidad de subir agresivamente en un estado superior de conciencia a otro. Si nos paralizamos, que está ligado con esas pulsiones marciales, plutonianas, entramos en procesos desagradables. Entonces, en vez de subir un peldaño, bajamos un peldaño o nos quedamos paralizados en el miedo. Entonces, el punto fundamental son los temores, es el miedo a la pérdida, el miedo a la pérdida afectiva, el miedo a la pérdida económica, el miedo a un montón de situaciones que son relativas y está muy ligado con lo mágico del eje Tauro-Escorpio, porque es un factor mágico, de poder hacer magia de las cosas. Mágico quiere decir poder crear a través de nuestro pensamiento, de nuestra alma, cosas buenas dentro de nosotros y trascender la parálisis paranoica aparente. Por eso que también es interesante con respecto a esta entrada de Júpiter con la luna nueva que se hizo también en 26 grados de Tauro, que hay algo muy interesante que tiene que ver con una estrella, que es Algol. Y Algol en algún punto tiene que ver en la mitología con la cabeza de Medusa, o sea, de no perder la cabeza, ¿no? Por eso lo que decidamos en estos tiempos, en nosotros mismos, lo que decidamos a nivel de actitud que podamos llegar a tener para con el otro, para con el medio y para con nosotros mismos, va a quedar fijo en el tiempo. Y es la posibilidad de no perder la cabeza. O sea, es muy importante pensar antes de actuar, porque lo que decidamos en estos tiempos, con esas oposiciones, con tantos planetas en sectores fijos, va a quedar estable en el tiempo. Así que mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que hacemos, con lo que decidimos, o con las interrelaciones que vamos a tener con el otro, de no perder la cabeza, ¿no? En la mitología era Medusa, que se cortaba la cabeza, cortar la cabeza, en algún punto quedábamos paralizados, ¿no es cierto?, cuando la mirábamos de frente. Entonces, esta estrella Algol es una estrella que nos da la posibilidad de centrarnos o de perder la cabeza. Entonces hay que también, a nivel de astrología mundial, aquellos que deciden estas situaciones violentas, situaciones de alteración, que no pierdan la cabeza, ¿no? O sea, que acuérdense que Algol está ligado justamente con la medusa, o la parálisis, que nos da la paranoia, o no perder la cabeza, o cortar una cabeza que ya no sirve y poner otra. O sea, simbólicamente tiene que ver
con los procesos de pensamiento, ¿sí? También es importante comprender que ya Plutón, sabemos muy bien que va a entrar en Capricornio retrógrado, son los últimos momentos de Capricornio, que está ligado con el poder, con la autoridad que se vienen abajo, estructuras viejas que ya no sirven, y ya prácticamente cuando entre en Acuario no se va a ir más por casi 25 o 30 años. Y ahí empieza realmente, después de 2025, el ingreso de Urano en Géminis, en buen aspecto a Plutón, Saturno en Aries, el verdadero sentido de la era de Acuario, que es el sentido de lo fraternal, que sabemos que es el sentido de la tecnología en pos de ayudar al humano para poder comprender tiempos y espacios que antes no nos daban cierta libertad, etcétera, etcétera. Y obviamente los medios de transporte, las situaciones educativas, no nos olvidemos que Urano desde el 2025 al 2032 va a estar en Géminis y va a traer un movimiento importante a nivel educativo, o sea, lo que nosotros conocemos de escuela, universidades, cuestiones de transporte, educación, incorporación de ideas, transmisión de ideas, bueno, va a girar absolutamente en un parámetro de 180 grados. Entonces hay una renovación en eso, hay una libertad en poder llegar a incorporar conocimientos que desde otro lugar a veces no podíamos incorporar y que nos dan más libertad interna para poder transmitir y divulgar o incorporar cosas que realmente van a ser inéditas en estos tránsitos que vamos a tener de estos planetas atemporales en signos de aire. Y que el aire tiene que ver con la comunicación, con el pensamiento, con la divulgación de ideas, etc. También recordar que Júpiter ya al entrando en 2024, con la conjunción con Mercurio, ya entrando el próximo año, habla también de todo esto, habla de una nueva idea, de objetivar y concretar una idea que está ligado también con la Tierra, con el objetivo. Y que después de mayo del próximo año también la expansión que se puede llegar a dar vinculado al concepto material, financiero, económico, de alimentación, de tierra, va a ser realmente muy importante tenerlo en cuenta. Pero ¿qué pasa justamente con la luna negra, que es el punto, o Lilith con Quirón, o sea, el punto medio que se da en esta entrada de Júpiter en Tauro, se da en Géminis? Y tiene mucho que ver con la idea de que nuestro pensamiento, de lo que podamos divulgar o comunicar, vale. Y que de alguna manera no tener temor ni miedo a transmitir un pensamiento o una idea y que sea valioso. Si bien podemos a veces estar equivocados o a veces estar en oposiciones a ideas que no son propias, el hecho de saber que vale lo que nosotros pensamos es importante, aunque por ahí no valga lo que piensan los otros o los otros de mí, pero sí poder poner el esfuerzo del valor del pensamiento y de la creatividad de nosotros mismos. Eso es un proceso de autovalorización que vamos a tener con estos movimientos de Júpiter en Tauro. Por otro lado, yo había anotado algunos tiempos también, en abril ya del próximo año, cuando el Sol ya entre en Aries, Júpiter en conjunción Urano, se van a ir aproximando situaciones externas vinculadas a lo internacional que tienen que ver con la unificación de las monedas. Vale decir, no va a quedar otra que unificar continentalmente una moneda en otra. O sea, lo que localmente utilizamos como moneda, se va a unificar esa moneda, como fue el euro, como quizás el dólar en toda la parte de América, en Asia, otro tipo de moneda, y va a haber patrones de moneda que son totalmente diferentes y que se van a utilizar continentalmente, y nos va a dar la posibilidad de unir esfuerzos, de poder unir valores, etc. Entonces, eso en algún punto tiene que ver con este movimiento de Júpiter, que para mí es maravilloso, porque no se olviden que Júpiter está en el signo en el cual está Venus y está exaltado la Luna, o sea, todo un movimiento emocional, interno, subjetivo también importante.
Lo importante de este Tauro, que por oposición está Escorpio, donde estuvo el eclipse, no negativo, habíamos hablado del tema paranoico, lo importante es que Tauro tiene que de alguna manera salir de la comodidad de Libra, salir del proceso de acomodamiento para encontrar ir a Sagitario, que es el quincuncio, o sea, los 150 grados, en forma inversa, en forma que está ligado con lo centrípeto, hacia una filosofía hacia el exterior. O sea, Tauro, a niveles de crisis, a niveles de entendimiento evolutivo, tiene que salir a nivel material de Libra, o sea, salir del proceso de acomodamiento en el vínculo y conectarse con Sagitario, que Sagitario tiene que ver con las ideas, tiene que ver con lo nuevo, tiene que ver con el exterior. O sea, ahí está Tauro, que se vincula con lo material, la materia, lo plasmativo, la alimentación, lo económico, tiene un proceso en Sagitario, o sea, lo internacional vinculado al tema de valores materiales, espirituales, etc. Pero no va a haber otra alternativa que llegar a ese proceso, a ese entendimiento. Por eso yo creo que es uno de los tránsitos que tenemos que aprovechar, más que nada los signos fijos, o sea, los Tauro, Escorpio, Acuario, Leo, porque van a estar movidos en sus afectos, movidos en su seguridad, movidos en factores que tienen que ver con las bases de anclar un sentimiento de seguridad, como decía. Pero bueno, aunque no seamos de esos signos, en la carta natal, en el sector, en la carta o en el mapa astral, algún sector tenemos ahí. Entonces estos sectores van a estar realmente movilizados. Si tengo, o sea, soy de Géminis y tengo un ascendente en Leo, tengo el medio cielo en Escorpio, o tengo la luna en algún tipo, digamos, de signos vinculados a la fijación, o tengo, en fin, o sea, no es que no siendo esos signos no me va a pasar nada, no, en algún sector de la carta voy a tener algún ángulo o algún planeta importante o el gobernante de la carta, que es el regente del ascendente, que me va a estimular a todos estos procesos de renovación, de seguridad. Bueno, queridos hermanos, es eso la síntesis, no quería dejar pasar este tránsito que es realmente muy importante y que, bueno, estamos siempre en contacto y las dudas o me mandan alguna aclaración o alguna duda me la escriben, o en fin, yo tengo ahí todos los contactos para que puedan abordar lo que sientan, ¿no? Y que me ayudan a mí también para estimular nuevos videos. Bueno, simplemente eso, feliz semana y a meditar sobre el tema de los valores. Muchas gracias.